Las redes sociales no son gratis. Tú eres el producto. O sea, lo que vende Facebook, TikTok, Instagram es el acceso a ti. El que te llega directo a ti el mensaje. Esa venta a través de los algoritmos no es gratis. Recuerda, si tú no estás en la mesa, eres parte del menú. O sea, si tú no estás ordenando, estás en el menú. Estamos, porque todos somos usuarios de esta nueva realidad. Y en la era de las redes sociales va a haber exacerbación de ánimos porque los algoritmos están hechos para hackearte. Y en la pandemia nosotros le metimos tan duro a todas esas herramientas digitales que nos hemos vuelto adictos. Porque la dopamina, o sea, la expectativa de que algo me sorprenda, el suspenso de la película de terror, la música que hay cuando sale Jaws y después sale el tiburón, esa expectativa, esa adrenalina, esa dopamina es brutal. El problema es que el ser humano necesita más serotonina que dopamina. Pero estamos adictos a la dopamina. La serotonina es la estabilidad, por si acaso, lo que nos da más placer, más duradero, pero el high es menos alto. Es como hacer la dieta correctamente en vez de jaltarte un día. Pues ese high de jaltarte un día, pues es a lo que nos jugueamos, no al gusto controlado o mesurado de la serotonina. Y esa realidad hay que entender que los rusos, los chinos, la saben. Y la guerra de la informática en la era de los datos, del data analysis, lo que antes era el petróleo, ahora son los datos. El obtener información de ti, el manipularte para que tú compres algo, para que tú hagas algo. Y la muerte de Charlie Kirk debería poder enseñarnos y que finalmente veamos, dicho por Spencer Cox, por el FBI de Donald Trump, admitiendo que hay un ataque en este momento para fomentar violencia política en los Estados Unidos, para fomentar violencia de los extremos liberales progresistas versus conservadores de derecha. Y esas redes sociales son tan eficientes, estos bots, esta inteligencia artificial va a llevarlo a otro nivel, donde vamos a ver que cada vez más es eficiente y convincente el mensaje de fomentar la violencia. Y es obvio que Irán, que tiene un equipo de hackers súper reconocido, Corea del Norte, gran parte de los mensajes de texto que te llegan diciéndote que tienes una oferta de empleo, o los mensajes diciéndote que mira, aquí está la factura para que me envíes la factura, entra aquí. Toda esa comunicación son esos famosos hackers, esos famosos ataques económicos donde utilizan Tether, que está atada al dólar, para que tú les deposites dinero, y muchas veces son empleados de empresas que están hasta siendo víctimas de esclavitud forzosa y son forzados a hacer esto. No estoy exagerando. Busquen el artículo. Bloomberg hizo un documental especial de esto que es impresionante en una área de Asia, del sureste asiático, que se esperaba un crecimiento económico, no ocurrió y pues la están usando para robar básicamente a personas de escasos recursos con bots súper inteligentes, y aparenta ser que te está hablando Ryan Gosling y realmente pues es alguien que se está haciendo pasar y te envía, y, en fin, han hecho de todo, seducción, enamoramiento, y la cantidad de personas que ha caído en el engaño es absurda. Pues eso mismo que ocurre para robarte la información, ocurre también para con inteligencia fomentar discordia, desunión, para lograr que se fomente y que caigan los imperios, porque todos los imperios caen en gran medida porque internamente se corrompe, internamente se rompe la unión, y por tanto lo que en un momento logró tener el desarrollo y el conocimiento y la capacidad tecnológica de unirnos, lo que ha tenido es, como todos los imperios, el romano, el griego, el medo-persa, el babilonio,
Cuando la gente deja de comunicarse, se rompe. ¿Recuerdan la Torre de Babel? La historia apócrifa o bíblica, dependiendo de cómo tú la quieras creer, donde empezaron a hablar lenguas diferentes y ya no se comunicaba la gente y empezaron a romperse. Pues eso que empezó a ocurrir, donde la gente deja de hablarse y deja de razonar y deja de ser empático, empieza a romper los imperios internamente. Y eso, el que ha estudiado la historia, sabe que en el arte de la guerra esa es la herramienta número 1 para lograr la destrucción de una nación. Cuando la gente deja de conversar, la gente deja de hablarse, la gente deja de concordar. Y todo esto que es una cursilería, porque es una cursilería, suena cursi. Yo estoy consciente que suena cursi, como que hay Kumbaya Señor, coinonía cristiana, y recoge los diezmos y las ofrendas. Siempre que hablo de esto, yo sé que suena cursi. Pero esa cursilería, así de simple es la vida. Y así de fácil es romper relaciones. Así de fácil es romper matrimonios. Así de fácil es romper naciones. Cuando la gente empieza internamente a tener choques por sus intereses privados, individuales, sin entender los intereses de los demás. Y la avaricia tiene un lado positivo, que es que crea riqueza. Tiene un lado negativo, que es que crea inseguridad. Y ahora mismo hay un ataque de rusos y chinos, probado, según el FBI, para lograr fomentar discordia y fomentar que ocurran más tiroteos a los Charlie Kirk, para que ocurran más eventos donde se rompa internamente el país de los Estados Unidos y se convierta en la potencia mundial otro país. Y por si acaso, Estados Unidos ha hecho esto fomentando la discordia históricamente, como todos los imperios. Por ejemplo, en Chile, que celebramos o recordamos y conmemoramos lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, y se nos olvida lo que pasó en el 73 en Chile con Augusto Pinochet y la muerte de Salvador Allende. Porque esto siempre ha ocurrido así. La informática, lean el libro El arte de la guerra. La guerra precisamente es por información, por informática. Miren lo que pasó con el caballo de Troya. Pero desgraciadamente siempre recordamos esas cosas como cosas que pasaron hace 200, 2000, 3000 años y no en el presente. Eso está pasando hoy. Y vas a ver que hay muchos bots en redes sociales escribiendo y fomentando discordia, fomentando confrontación. Y vas a ver muchas herramientas digitales haciendo esto. Y es natural. Y van a poder responderte como si fueran ChatGPT, como si fuera una persona que está dialogando contigo. Y cada vez va a haber más capacidad de hacer esto. Y cada vez va a haber más ejércitos digitales con todas estas herramientas que cada vez más van surgiendo. Así que si de algo, al menos, deberíamos nosotros aprender y que nos sirva de algo, es que en este momento hay gente que está buscando y países que están buscando sembrar discordia, porque es una forma, una estrategia de guerra totalmente válida, totalmente histórica. Les voy a dar otro ejemplo, además del de Charlie Kirk. Mangione, el joven que disparó al CEO de United Healthcare. Mire, ayer se hizo una conferencia de prensa sobre el tema de los planes médicos. Y es obvio, del Colegio de Médicos, y es obvio que hay muchas cosas que los planes médicos tienen que mejorar y cambiar, no hay duda. Pero los médicos que se están yendo de Puerto Rico se están yendo para Estados Unidos. Y en Estados Unidos también el sistema médico es con planes médicos. Así que evidentemente es más complejo que meramente caerle arriba al plan médico. Pero a Mangione, cuando lo investigaron, se encontró que los algoritmos lo estaban llevando a obtener más y más información hasta convertirse en un extremo sobre eso. De hecho, quien más gana dinero con el tema de la medicina no es el plan, no es el médico, no es el grupo médico, no es el hospital, son las farmacéuticas. O sea, el grupo que mayor ganancia obtiene, pero entonces vamos a matar a los dueños de la farmacéutica. O sea, pero Mangione actuó conforme a lo que el algoritmo le llevó a convertirse en un extremo en esa dirección. Y los datos, por si acaso, no estoy diciendo mi opinión, los datos son que pues, los médicos no se van para Europa, donde el sistema de salud universal, o para Canadá, donde el sistema de salud universal. Se van para Estados Unidos, donde hay también planes médicos.
pues evidentemente el problema es más complejo. Y en el caso de Puerto Rico específicamente, para que tengamos y para que entendamos punto, y por si acaso sí, hay planes médicos que auspician este espacio, lo cierto es que en Puerto Rico se recibe 40% menos que lo que se recibe en los estados en el sistema de Medicare. Por tanto, es obvio que va a haber una disparidad local y una cantidad mayor de capacidad económica en los estados, además de que sus economías son trillonarias. O sea, nosotros nunca vamos a poder competir con Texas o con Tampa en Florida o con Florida en general o con, no sé, Johns Hopkins en Maryland o en el sistema de Virginia, whatever. Así que nosotros no vamos a ganarle a California, que son economías trillonarias, o Nueva York, New Jersey, Connecticut, son economías trillonarias. Pues nosotros tenemos entonces fomentar el que se queden en Puerto Rico con todas las otras herramientas, incluyendo cambios que sin duda debe haber en los planes médicos. Pero y las PBM y todo eso, hay que hacer ajustes en todo. Pero ojalá fuera un silver bullet, hubiera una sola cosa. Y esto que está pasando en este momento, esto que está pasando con Charlie Kirk, fue lo mismo que pasó con Mayoni. Lo lleva gente que empieza a ver cosas y se va al extremo. Y el extremo del extremo termina siendo este tipo de eventos, donde desgraciadamente terminamos en un sistema de discordia y de falta de diálogo básico. Termino con algo que me parece que debería ser lo último que aprendamos de todo esto. Y es que todos podemos ser víctimas de manipulación. Todos. Y hay gente que gana de esa discordia. Donald Trump literalmente llegó a la presidencia de Estados Unidos buscando dividir. Así fue como ganó. Él es un maestro de esto. Su primer mensaje cuando bajó aquellas escaleras fue fomentar división entre los latinos y el resto de la nación, entre las minorías y el resto de la nación. Y después fue poco a poco identificando nichos de grupos, y cuando identificaba esos nichos de grupos, lograba, por ejemplo, que gente que iba a votar por ese issue votara por él, aunque por otros issues tuvieran diferencias con él. Por ejemplo, el tema de TikTok. Ese es un gran ejemplo de cómo, porque él dijo que iba a salvar TikTok porque él sabía que había un grupo pequeño, pero importante, de personas que el issue que los iba a sacar a votar era TikTok. Y tú dices, pero ¿y por qué? Porque esa gente vive de TikTok, o son personas que venden en TikTok, que son, ¿verdad? Tienen ese su claim to fame, su reclamo de fama. Y lo mismo hizo con el tema de las propinas. Fue allí y dijo, en Las Vegas, en Nevada, las propinas no van a pagar más impuestos. O sea, él fue escogiendo grupos pequeños, pero que eso provocaba que esa gente saliera a votar, que ese era el issue que iba a provocar que ellos salieran a votar. Y mientras el otro partido hablaba de democracia, importante la democracia, pero poca gente va a decir, voy a ir a votar mañana porque hay que salvar. No, la gente salió a votar porque había cosas que específicamente los tocaban a ellos. Y eso, ¿verdad? Ese es el issue, por ejemplo, las armas. Hay gente que vota, no importa lo que sea, tú puedes ser todo lo que sea, pero tú vas a defender la segunda enmienda, voy a votar por ti. Aunque sea en todo lo demás, no. Y hay gente que el tema del aborto es lo mismo. Voy a votar por ti porque la otra persona cree en el derecho al aborto y aunque yo en todo lo demás difiere de ti, ese es el issue que me va a sacar a votar. Y él fue identificando bloques de grupos. Así que estoy diciendo esto para que entendamos a qué nivel de capacidad de división, pero simultáneamente de aprovecharse de esos momentos de división. Y eso es lo que hace Trump. Esa es la gran estrategia de Trump. Y ese es su gran logro. Ayer y antier estuve viendo Fox News todo el día, todo lo que pude. Porque quería ver precisamente cómo iban a ver, y la retórica y el discurso era, es que la izquierda liberal progresista es la culpable de este tipo de violencia, nosotros la derecha no somos violentos. A pesar de que hace 2 meses mataron a Hortman, la senadora de Minnesota. Pero en ningún momento le dieron dignidad y reconocimiento a Hortman. Le dieron reconocimiento y dignidad a Charlie Kirk. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia. La estrategia es que mientras nosotros estemos debatiendo esto, no se plantee que un presidente logra ser presidente y queda como presidente y continúa siendo presidente en gran medida porque él logra dividir
a la oposición política, identificando grupos para dividir dentro de los subgrupos. Dentro de los latinos, un subgrupo. Dentro de los grupos jóvenes, otro subgrupo. Y funciona. Y ahora lo mismo ocurre en este nuevo sistema que estamos viendo, donde no reconocen la dignidad de Melissa Hortman, que fue asesinada hace 2 meses. ¿Usted puede creer algo así? Hace 2 meses que asesinaron a una mujer liberal demócrata por un tipo de extrema derecha y ahí no se le reconoce. No se le dio dignidad, no hubo el luto nacional. Obviamente Charlie Kirk es una figura más nacional, lo cual comprendo. Pero es para que entendamos que Donald Trump usa este tipo de cosas para su beneficio político. El primer mensaje que dio, sin saber quién había matado, sin saber los detalles, sin saber quién era el sujeto, fue, primero que hizo un ataque fue al DNC, como ayer hizo Arthur Garfer aquí, o realmente antier, porque igualmente todo esto fue el 10 de septiembre, y desde el 10 de septiembre estaban diciendo que la izquierda era la que estaba provocando estos asesinatos y estas muertes, porque la izquierda es intolerante, y hablan de amor para unas cosas y no para otras. Y por si acaso, hay mucha gente de la izquierda que es intolerante. Y hay mucha gente de la izquierda liberal progresista que solamente le gusta el discurso cuando les conviene. Y hay muchísima gente de la izquierda liberal progresista que canceló gente. No hay duda de eso. Pero la responsabilidad de la violencia política no recae sobre la izquierda liberal progresista. Hay bastantes historias de derecha que hablan de cristianismo y van y matan al doctor porque difieren de él en cuanto a la práctica de embarazos y tantas otras cosas. Esa es la historia. Así que sepamos que en la era digital, esto es la nueva realidad. Esto es lo que va a estar ocurriendo cada vez más. Y tú tienes que entonces saber separar lo que es la noticia de lo que es la propaganda. Y eso es bien difícil de hacer. Pero es el trabajo que nos toca hacer en esta nueva realidad. O hacemos lo que dijo Spencer Cox. Apaga las redes sociales y salte de ellas porque están provocando la enfermedad mental más grande que podemos tener, que es la ignorancia. ¿Cómo bregamos con esta nueva realidad, Pedro? Yo sé que tú eres profesor, historiador, pero además de eso eres un ser humano. Y los seres humanos somos bien susceptibles a la manipulación porque son emociones. O sea, de hecho es lo que nos hace diferente al resto del reino animal, ¿no? Tener emociones, tener raciocinio. Y parte de lo que me preocupa de todo esto que está pasando con Charlie Kirk y demás es que el discurso, en vez de haber sido un discurso, como decía ayer Carlos Dalmau, a los Charlie Hebdo en Francia, donde se buscó entonces que lo que ocurriera fuera la unión del país, lo que ha habido es desunión. Al revés, lo que ha habido es cómo yo capitalizo de esta desunión. Y ha habido mucho más de eso, y evidentemente Trump no va a cambiar. Así que me parece que no podemos contar con que él va a cambiar la retórica para convertirla en una conversación de gente que puede razonablemente tener acuerdos. Él está en las de... De hecho, esta mañana sonó mucho más conciliatorio en Fox News, pero ayer, y en su mensaje a la oficina Oval, y el hijo estaban dando mensajes totalmente diferentes a esto. Así que, no sé. Mira, yo lo pienso fundamentalmente como educador. A mí me preocupa cómo abordamos este episodio, porque ciertamente la violencia política en Estados Unidos está cobrando prominencia nuevamente. Tú mencionabas el caso de la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota y su esposo, que fueron asesinados y el perrito, por si acaso. En la puerta de su casa, pero pues eso lo podemos atar con otros ataques que han estado ocurriendo, el del marido de Nancy Pelosi en California, y un creciente odio manifiesto hacia el otro. Y yo creo que una de las cosas que más preocupa en estas circunstancias es que, como tú bien dijiste, la polarización, ¿verdad? Llevar a la gente al extremo ha sido una estrategia que Donald Trump ha perfeccionado a lo largo de su vida entera como figura de la televisión y luego como político. Entonces, este movimiento MAGA, que se basa en la idea de que hay una gran crisis, están entrando, nos están matando, nos están envenenando. Ese discurso justifica las acciones extremas de taparle la cara a la policía, de negarle los derechos a los ciudadanos, de llevar a cabo acciones sin órdenes de arresto. Y entonces era una puesta en escena de un discurso violento, pero una muerte como la de Charlie Kirk ya le entrega a ese movimiento político un mártir, una figura que utilizar como bandera para decir, tú ves,
Aquí tienes una persona inteligente que no le tenía miedo a la confrontación, porque ciertamente hay una dimensión de Charlie Kirk que, aparte de que su mensaje estaba repleto de odio, era un tipo que le gustaba ir a la plaza pública y pedirle a la gente que debatiera con él. Así que no es el tipo, no es Steve Bannon, no es otro tipo de político de No es Ben derecha. Shapiro, que está en su esquina y no... El mismo J.D. Vance, que esa gente tiene cero interés en el otro. Charlie Kirk se caracterizaba por ser como Wilfredo Benítez, el boxeador puertorriqueño, cuando lo acorralaba en una esquina, que se entraba a los puños con su contrincante y le decía, sigue para encima, que no me voy a salir de la esquina, dame mucho, que te voy a dar para atrás. Pero estamos hablando ya de que es un evento que ocurre en la televisión, que es visible, que ocurre en un lugar público, y eso produce mucho miedo. Y el miedo hace que la gente tergiverse las cosas, porque si te parqueas en las emociones y le crees al presidente que está diciendo esta es la izquierda intolerante, progresista, como tú decías, pues entonces tú diriges hacia esas personas todos tus sentimientos, y nosotros se supone que estemos en un sistema de gobierno donde, ¿verdad?, la democracia no sirve para la mayoría, la democracia sirve para la minoría. O sea, la democracia, cuando la mayoría gana, obviamente ganó, pero la democracia garantiza que las minorías puedan vivir en paz y que en algún momento haya un traspaso del poder, y estamos lejos de eso, porque en este momento este evento, que es evidentemente un evento de enorme repercusión, va a tener otras repercusiones en nuestra vida política, porque hay figuras entonces de la izquierda que se van a volver objetivos del odio de la derecha. Recordemos que también vivimos en una época donde la verdad es relativa. Estamos en, ¿verdad? La verdad no le importa a Trump. Estamos ante un presidente que, además de ser un delincuente convicto, es un mentiroso en serie. O sea, los periódicos le llevan el conteo de todas sus mentiras. Él tiene cero apego a la verdad, simplemente él tiene apego a la versión de las cosas que él da y que sirve sus propósitos. ¿Cómo es posible que nosotros miremos este acontecimiento y solamente digamos, no, bendito, pobrecito ese muchacho, y la gobernadora extienda un duelo por esta muerte, pero no se haga lo mismo por otras personas? Cuando se murió Carter, a Carter la Casa Blanca básicamente lo denostó y dijo, ese es un lambón, un presidente débil, se murió, no vamos a hacer nada, pero de momento vamos a glorificar este momento con Charlie Kirk. Yo pienso que esto hay que hablarlo. Las redes sociales ciertamente son parte del problema. Las redes sociales son la tubería sanitaria de la humanidad. Básicamente allí cualquiera que tenga una cuenta puede vaciar su odio contra los demás, y ahora, después de la victoria de Trump, sabemos que Mark Zuckerberg también se desapegó a supervisar las cosas que pasan en las redes que él maneja. Así que estamos navegando aguas tenebrosas, como tú decías al final del segmento. Da miedo. Da miedo porque es que cuando tú ves que el discurso es... O sea, tú esperas, ok, entiendo. Mi discurso para ganar las elecciones. Brother, ya ganaste. O sea, no, y estás copando. O sea, tú estás siendo perseguido, pero tienes el Tribunal Supremo, el Senado, la Cámara, la Casa Blanca, la mayor parte de los estados, pero tú eres la víctima de persecución. ¿En serio? O sea, entonces es una locura porque los datos son totalmente en contra. Los datos objetivos son tan obvios que es falso lo que estás diciendo, pero nadie lo discute de esa perspectiva, nadie lo ve. Es como que, porque en los medios de comunicación hay más gente liberal según tu perspectiva. Y comprendo que ciertamente es natural. Podemos tener esa conversación. Porque al igual que en los medios para mí en los medios de comunicación va a haber siempre más gente liberal. ¿Por qué? Por un asunto de que eso es el trabajo que atrae a cierto tipo de personas, igual que en Wall Street va a haber siempre más gente más conservadora porque le importa más el dinero, más el adquirir recursos económicos. Pues sí, o sea, va a haber trabajo que va a atraer más a un tipo de personas que a otro tipo de personas. Sí, dicho eso, ya hoy día tampoco se puede decir eso porque el programa que más gente ve en la televisión es conservador, que es Fox News. Así que, MSNBC y CNN. CNN y MSNBC tienen la mitad de la audiencia juntas que tiene Fox News. Entonces, cuando tú ves eso, es como que el enemigo es la prensa. Pero, dude, si tú tienes el doble del rating, o sea, la prensa tiene mucho menos impacto que tú. Ni hablar de los periódicos. O sea, el único periódico que todavía se puede decir que tiene elementos liberales mayoritarios es el New York Times, porque ya Washington Post lo adquirió una persona que ni siquiera estuvo dispuesta a endosar a la izquierda. El Wall Street Journal es de Rupert Murdoch, por Dios. O sea, pero todo ese discurso es un discurso de que hay que buscar un enemigo. Y hay que decir, y voy a plantear esto, ayer, cuando yo escuché a Eric Trump, que es el hijo de Donald Trump, hablar con Hannity, y Hannity en ningún momento corrigió sobre el caso de Melissa Hortman,
que mataron a ella, al esposo y al perrito, también al otro senador que trataron de matarlo, pero no lograron. Al grupo que cogieron de Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, que le iban a matar por un asunto político. Los muchachos de Portland que mataron, ¿cómo se llamaban ellos? Lo escribí aquí, el Social Justice Advocates, se llaman este grupo de ideología de izquierda, igualmente, o sea, así que estamos hablando que Steve Scalise también, sí, hay gente de la izquierda que se vuelve, que son pacientes mentales, sí, o sea, los hay, etcétera, o sea, pudiéramos ver a seguir por ahí para abajo, pero responsabilizar a la izquierda o a los grupos del Partido Demócrata, como hizo el presidente y como hizo Eric Trump, diciendo que la violencia solo ocurre hacia un lado, y en este caso, sin siquiera saber quién había cometido estos hechos. O sea, es una locura. Pero entonces, cuando tú estás dispuesto a que en vez de como Charlie Hebdo, que el país de Francia se unió diciendo, caramba, esto está mal, lo que ves es que con Charlie Kirk lo que ocurre es lo contrario. Es scary, porque entonces tú estás capitalizando en algo que sabes que los enemigos combatientes como Rusia y China van a buscar echarle fuego a esa división, porque esa división causa que el imperio se colapse, porque ningún imperio puede funcionar cuando está peleándose entre sí en vez de en causas comunes contra los otros. En el caso de Estados Unidos, yo creo que es importante llamar la atención al hecho de que nosotros asistimos a un evento inédito, que es que la policía se pueda tapar la cara. O sea, ICE, que es un brazo de Homeland Security, hoy día discurre por las calles de Puerto Rico y de Estados Unidos con la cara tapada y sin un tipo de identificación. Y alguien me comentaba esta semana que básicamente nuestros oficiales de ley y orden público pueden ejercer esa autoridad precisamente porque están identificados como agentes de la ley y el orden público, porque su cara los identifica, porque su número de placa los identifica. El día que los agentes de la policía pueden discurrir por las calles de la ciudad con la cara tapada y sin identificarse, hay un rendimiento de los valores democráticos. Estamos ante un régimen evidentemente autoritario. ¿Ante quién responden esas personas? ¿Dónde tú impugnas su autoridad? ¿Por qué no te contestan las preguntas? Entonces no podemos desligar una cosa de la otra. En un evento como este, tan pronto sucede el asesinato, mis hijos me llamaron para conversar sobre esto. Yo no había leído muy bien las noticias, pero me decían, lo que más tememos es que cuando se haga la investigación aparezca un latino o un negro como responsable de este asesinato, pues ya sabes que el profiling va a ser contra nosotros. De hecho, la Corte Suprema esta semana acaba de decir que la policía puede detener gente basado en la suposición de que es una persona indocumentada. Es decir, porque hable español, porque hable otra lengua, porque sea negro, porque sea mulato, por lo que sea. O sea, básicamente lo que antes era ilegal, tener una razón para detener a una persona, ahora es perfectamente legal. O sea, que vamos a ver un desbordamiento aquí de la violencia, pero no solo de la extrema que mata personas, sino del Estado ejerciendo la autoridad, porque nosotros, los latinos, los inmigrantes, somos en este discurso los culpables de los males de Estados Unidos. Los buenos son los blancos cristianos que están aquí desde siempre y que básicamente son víctimas nuestras. Y por si acaso, la nación de Estados Unidos, con todos sus defectos y virtudes, aspiraba a lo contrario a eso. O sea, la aspiración, el concepto, la creación de la nación era eventualmente luchar contra eso. En un origen, obviamente, sabemos que había, ¿verdad? Porque yo no quiero revisitar 1789 y decir, porque la verdad es que eso es imposible. Pero la Constitución de los Estados Unidos planteaba los lineamientos de esto, de un mundo donde se suponía que aspirábamos, dentro de nuestros defectos, dentro de nuestras, que se echaba la Constitución, me voy a llevar enredado a medio mundo, había una aspiración o un concepto de que podíamos en ese melting pot todos ganar. En ese mundo de diversidad de ideas, donde no había un dictador que decía por aquí es por donde es y te mueres, pues, pero parece ser, y Pedro, te digo esto, ayer yo estaba viendo los datos macroeconómicos de Europa, la cosa no está bien. O sea, tú ves que los países que están logrando emerger como potencias son los que tienen un dictador. O sea, estamos en retroceso, estamos volviendo a los 1600, a los 1500. De acuerdo. O sea, está fuerte que la democracia esté siendo derrotada por las herramientas que se supone que era la que iba a facultar que se perpetuara. Fíjate que yo uso 1953 como punto de partida, Brown versus Board of Education, ¿no? Una decisión del Tribunal Supremo que empieza a terminar la segregación racial en Estados Unidos, que continúa con el Civil Rights Act en 1965, pero una década, la de los 60, donde vemos
varios asesinatos, Malcolm X, Martin Luther King, Robert Kennedy, padre, y justo en un momento en que se están adelantando unas causas. Ahora es como si abandonáramos completamente los logros que habíamos conseguido, la idea de que Estados Unidos era una nación multiétnica, el famoso melting pot, la olla ahí del sancocho estadounidense. Ese concepto se quedó atrás. Ahora mismo se defiende desde las esferas de poder en Estados Unidos, sobre todo desde la Casa Blanca, la idea de que hay que erradicar cualquier cosa que sea igualdad, que sea diversidad, que le dé acceso. Lo vivimos los universitarios con la eliminación de programas y leyes y fondos para ampliar la participación en la universidad. Ya vemos cómo Affirmative Action fue revocada por el Tribunal Supremo. Vemos cómo la Casa Blanca ha quitado apoyo a préstamos de estudiantes. Pero, o sea, para que entendamos lo poderoso que es la retórica, tú te sientes perseguido cuando tienes la mayoría del Tribunal Supremo, la mayoría del Senado, la mayoría de la Cámara, la presidencia, el control de la fuerza del ejército, la mayoría de las gobernaciones de los estados son tuyos y tú eres perseguido, tú eres discriminado. Sí. ¿Es en serio? O sea, pero es para que veamos cómo los datos pueden ser tan manipulados y que los datos más evidentes están ahí, están disponibles. Los medios de comunicación con más alcance son conservadores hoy día, con más rating. O sea, entonces, tú me estás diciendo a mí que tú eres discriminado y perseguido cuando tienes la mayoría y el objeto de la fuerza autorizada del Estado, de la violencia del Estado que puede utilizar, eres tú el que tiene el monopolio de ese uso de la fuerza. Y eres perseguido. Pues, ¿quién te está persiguiendo? Who's Watching Me? La canción aquella famosa de Rockwell, creo que era que se cantaba, el cantante. I always feel like somebody's watching me. O sea, en serio. O sea, Big Brother, o sea, tú eres el poder. Tú eres el poder. ¿Y quién te persigue? Y obviamente algunas personas en Estados Unidos, seguidores de Trump, algunas no muchas, se sienten interpelados por ese discurso, porque es que estamos en peligro. Vuelvo y les digo, como empecé mi intervención diciendo, hay un discurso desplegado de que lo que nos está sucediendo es que hay una crisis porque estamos siendo invadidos por la frontera, hay que cerrar la frontera, hay que cerrar todos los puertos, hay que, ¿verdad? Básicamente limpiar nuestra sociedad del veneno. Todas las metáforas son el veneno, la plaga, o sea, son discursos que hemos visto en la historia. Siempre volvemos al mismo ejemplo, pero se hizo con los judíos en la década del 30 en Alemania, volverlos la causa, ¿verdad? De todos los males que vivía Alemania, que en realidad no tenían que ver con los judíos, tenían que ver con las condiciones de paz que les pusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y eso fue gasolina para que Alemania se convenciera de que lo que tenía que hacer era almorzarse al resto de Europa. Y aquí vamos camino a que una parte de Estados Unidos, que no necesariamente es la mayoría de las personas que votaron a través del colegio electoral, se sientan suficientemente injuriados para almorzarse al resto del país. Gracias, Pedro. A la orden.